Antes de entrar en la historia, quiero decir algo rápidamente. Si disfrutas de historias de relaciones reales, confesiones emotivas, y momentos que te hacen detenerte a pensar en la lealtad, la tentación, y las decisiones que toma la gente, entonces asegúrate de suscribirte al canal. Cada semana, comparto historias reales, crudas, y a veces incómodas de escuchar, pero que revelan la verdad sobre las relaciones humanas. Y créeme, la historia que estás a punto de escuchar hoy es uno de esos momentos. Porque a veces la traición no comienza con un plan, a veces comienza con un momento. Un momento que dura solo segundos, pero que lo cambia todo. ¿Y lo peor? En la historia de hoy, la persona que la cuenta sabía exactamente lo que estaba pasando, y aún así, no lo impidió. Así que, hablemos de lo que pasó esa noche. Comenzó en una noche que parecía completamente normal. Nada dramático, nada sospechoso, solo otra noche como cientos de otras antes. Recuerdo que la casa estaba en silencio. Mi pareja estaba en la sala viendo la televisión, mientras yo estaba en la cocina terminando algunas cosas pequeñas, antes de irme a la cama. La vida se había vuelto predecible, rutinaria, y para ser sincera, un poco distante emocionalmente. No peleábamos, pero tampoco conectábamos ya. ¿Conoces esa etapa en una relación donde todo se siente plano? Donde el amor puede que aún esté ahí, pero la emoción, la atención, la chispa que antes hacía que todo pareciera vivo, se desvanece lentamente. Ahí estábamos, dos personas viviendo juntas, pero sin verse realmente. Y en ese momento, no me di cuenta de lo peligrosa que puede ser esa distancia emocional. Porque cuando la gente empieza a sentirse invisible, a veces empieza a notar la atención de otros. Y la atención puede ser embriagadora. La persona que finalmente lo cambió todo, no era alguien con quien hubiera planeado intimar. De hecho, al principio era solo alguien a quien veía de vez en cuando. Un conocido casual. Alguien que pasaba de vez en cuando, intercambiaba unas palabras, tal vez se reía de alguna tontería, y luego se iba. Nada fuera de lo común. Nada inapropiado. Al menos, no al principio. Pero con el tiempo, algo cambió. Las conversaciones empezaron a durar más. Las bromas se volvieron más personales. Y la atención que me prestaron fue algo que no había sentido en mucho tiempo. Me escuchaban cuando hablaba. Se fijaban en los pequeños detalles. La forma en que reaccionaba a ciertos temas. La forma en que me reía. Incluso las cosas que me molestaban. Y poco a poco, sin darme cuenta, empecé a esperar con ilusión esos momentos. No porque estuviera planeando nada, sino porque se sentía bien volver a sentirme vista. La noche en que todo cambió. Una noche las cosas fueron diferentes. Mi pareja había salido a hacer unos recados, y dijo que volvería más tarde. La casa estaba en silencio. Demasiado silencio. Y poco después, llamaron a la puerta. Era él. Dijo que solo pasaba un minuto. Nada fuera de lo común. Así que le abrí. Al principio, la conversación fue completamente normal. Hablamos de cosas al azar. Trabajo, la vida cotidiana. Cosas que realmente no importaban. Pero cuanto más tiempo se quedaba, más diferente se sentía el ambiente. Había una tensión en el aire. Un silencio entre frases que no había estado antes. Y entonces, sucedió algo que aún puedo revivir perfectamente en mi mente. Se acercó un poco más. No agresivamente, no de repente, solo lo suficiente como para que pudiera sentir el cambio en el espacio entre nosotros. Y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. El momento de la elección. Esta es la parte sobre la que la gente siempre pregunta cuando cuento la historia. Preguntan, ¿por qué no lo detuviste? Y la verdad es que podría haberlo hecho. Hubo un momento muy claro, en el que supe exactamente hacia dónde se dirigían las cosas. Y si me hubiera alejado, si simplemente hubiera dicho que no era una buena idea, toda la historia habría terminado ahí mismo. Pero en cambio, me quedé paralizada. No, porque tuviera miedo, sino porque una parte de mí quería saber qué se sentía al ser deseada de nuevo. Y esa comprensión es algo que me costó mucho tiempo admitir. La tensión aumenta. Cuando se acercó, pude sentir que mi corazón latía más rápido. Ese tipo de energía nerviosa que te hace hiperconsciente de todo. La habitación, el silencio, incluso tu propia respiración. No era ruidosa. No era caótica. Era silenciosa,
Y de alguna manera, esa quietud hizo que el momento se sintiera aún más intenso. Él no se apresuró. No forzó nada. Simplemente se quedó allí, esperando. Esperando a ver qué haría yo. Y en ese momento, la responsabilidad era completamente mía. La decisión que lo cambió todo. Ojalá pudiera decir que me marché. Ojalá pudiera decir que pensé en mi pareja, en la lealtad, en las consecuencias. Pero la verdad es que en ese momento no estaba pensando en el futuro. Estaba pensando en la sensación de ser notada, de ser deseada, de ser algo más que una persona más compartiendo el mismo espacio en una vida rutinaria. Y a veces ese sentimiento puede nublar tu juicio el tiempo suficiente para tomar una decisión que no puedes deshacer. El momento pasó rápido. Pero el impacto de esa decisión se quedó conmigo mucho más tiempo del que esperaba. Porque una vez que la emoción se desvanece, la realidad vuelve con fuerza. Y la realidad hace preguntas que no puedes evitar. ¿Qué has hecho? ¿Qué significa esto ahora? Y quizás la pregunta más difícil de todas. ¿Valió la pena? En los días siguientes, todo se sentía diferente. Incluso las interacciones más sencillas con mi pareja empezaron a sentirse más pesadas. Cada conversación normal, de repente tenía un peso oculto. Porque los secretos tienen una extraña manera de cambiar la forma en que vemos a las personas que nos rodean. Y lo más difícil no fue lo que había sucedido. Lo más difícil fue darme cuenta de que un momento de debilidad había creado una distancia que antes no existía. Reflexión. Mirando hacia atrás, ahora entiendo algo que no comprendí del todo en aquel momento. La infidelidad rara vez comienza con un momento dramático. Comienza silenciosamente con pequeñas grietas en la comunicación. Pequeños sentimientos de abandono. Pequeños momentos en los que la atención de otra persona empieza a resultar reconfortante. Y si esos momentos no se reconocen como lo que son, pueden crecer lentamente hasta convertirse en algo mucho más grande. Algo que cambia vidas. Historias como esta no son fáciles de contar, pero es importante hablar de ellas porque nos recuerdan lo frágil que puede ser la confianza. Un momento, una decisión, y todo puede cambiar. Si esta historia te hizo reflexionar, o te recordó la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones, suscríbete al canal. Cada día exploramos historias reales sobre relaciones, decisiones, errores y las lecciones que se aprenden de ellos. Y a veces, las historias que más nos incomodan son las que más nos enseñan.